Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Concluidas las presentaciones de las mesas de conversaciones en torno a la crisis de la Caja del Seguro Social, hemos considerado importante pasar revista a las propuestas de los principales sectores que allí estuvieron representados. Para ello, hemos invitado a este radar a representantes del sector empresarial, del sector laboral y de los gremios médicos para que expongan las soluciones que proponen a esta problemática. Faltando ya pocos días para la celebración de las elecciones en los Estados Unidos, las que ocurren en medio de una muy compleja coyuntura internacional, hemos traído expertos internacionales con la intención de analizar los impactos que los resultados de estos comicios pueden tener en la escala global, regional y nacional. Reiteramos los buenos días y sean todos bienvenidos a este radar de hoy domingo 27 de octubre. Casa llena, doctor Richter, y es que ha sido una semana en que ha culminado definitivamente este esfuerzo que han hecho todos los sectores que han sido convocados por el presidente de la República para presentar las propuestas que nos ayuden a salir de la crisis de la Caja de Seguro Social. Varios de los sectores aquí representados han presentado y sustentado sus propuestas. Nos acompaña esta mañana Jorge Nicoló, él es consultor y asesor económico de la propuesta que ha presentado en esta mesa el sector empresarial. También está con nosotros Víctor Hugo Herrera, es economista. Él también es profesor de la Facultad de Economía, investigador del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Profesor, un placer tenerle con nosotros. Gracias. Él ha acompañado la asesoría económica de la propuesta de Comenenal. Y también la profesora Maribel Gordón, economista, ex candidata presidencial, asesora económica de la propuesta que ha traído a esta mesa CONUCI, la Confederación Nacional de Unidad Nacional. Quiero agradecerles a los tres por estar con nosotros esta mañana y dedicarle este tiempo necesario, doctor, a conocer las propuestas. Debo empezar con las damas. Profesora Maribel. Dígame. Ustedes basan su propuesta en regresar al modelo solidario. ¿Por qué para ustedes esta es la mejor opción para salir de la crisis del IBM, de la Caja del Seguro Social? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que yo no puedo segmentar la caja. Y esa ha sido la intencionalidad de los gobiernos, fragmentar la caja. Nuestra propuesta es una propuesta integral que comprende los 4 programas de la Caja del Seguro Social, es decir, el programa de gestión o administración, el programa de enfermedad y maternidad, el programa de invalidez, vejez y muerte y el programa de riesgos profesionales. Eso es lo primero. Partimos de algunos criterios que son fundamentales y es entender la seguridad social como un derecho al que tiene la población que ha generado riqueza para este país. Entendemos que las pensiones tienen que propender a una vida decorosa de la población en su edad adulta mayor, algo que se quiere negar y que hoy, con una tasa básica de reemplazo de 60%, tenemos al 62% de los pensionados y jubilados en condiciones de pobreza e incluso de extrema pobreza. La única salida sostenible es la propuesta solidaria o lo que llamamos una propuesta de sistema de reparto definido. Eso se ha demostrado no solamente en Panamá, se ha demostrado a nivel mundial. Quienes transitaron en lo que llaman las cuentas individuales, el resultado ¿cuál fue? 2 resultados concretos. Disminuyó la cobertura de la población trabajadora que aporta al IBM y sobre todo disminuyeron las pensiones. Pensiones que están en el orden entre el 19 y 30%. Es decir, estamos hablando de pensiones de miseria, de pobreza. Eso es lo que queremos para nuestro país. Un país que, dicho sea de paso, crece, pero con una perversa distribución de la riqueza. ¿Cómo se sustenta esto? Y creo que hay puntos en común entre la propuesta de CONUCI y la propuesta de Comenenal.
¿De dónde salen los primeros fondos para poder sostener un modelo solidario indefinido? Bueno, en el caso nuestro sí, efectivamente, compartimos también esa propuesta desde el punto de vista de que el sistema realmente ha sido mal administrado. Los recursos siempre han estado allí y vemos efectivamente cómo hay una deuda que se ha ido acumulando por falta de pagos de impuestos sobre la renta, falta de pagos igualmente a las contribuciones del sistema de pensiones, ¿verdad? La cuota obrero patronal. Y nosotros no podemos seguir cargando este tipo de ineficiencias. De hecho, en las corridas que se nos hizo con los estados financieros no auditados, hay una donde la misma Junta Técnica Actuarial pues, planteaba que para sostener las paramétricas tal como está y la tasa de reemplazo que planteaba la profesora Maribel, pues había que, el Estado tendría que aportar 3.200 millones de dólares. Eso más o menos puede corresponderse con un 3,5% del PIB. ¿Verdad? Tanto como se destina a otras instancias del sector social, como el MEDUCA, que tiene el 7%. Igualmente, la seguridad social es parte del sector social y efectivamente eso es parte de las funciones del Estado en cuanto a poder resolver el problema de inequidad social y sobre todo de inequidad en el sector salud. Igualmente, nosotros planteamos revisar el sistema de compensación de costos, porque nosotros también necesitamos generar eficiencias en cuanto al uso del sistema de atención sanitaria entre la Caja y el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos hoy día problemas serios en cuanto a la atención, sobre todo de enfermedades crónicas no transmisibles, en el tercer nivel de atención, donde, por ejemplo, tenemos los enfermos crónicos de enfermedad renal, y que, pues, efectivamente es una enfermedad que tiene un costo de carga bastante elevado. Y no tenemos la cantidad de nefrólogos que apenas llegan, si acaso, a 40 a nivel de todo el país para pues, seguir atendiendo a estos pacientes cuya incidencia de esta enfermedad cada vez es más creciente y que está afectando, por ejemplo, a población de 25 años en adelante. O sea, la densidad de mortalidad y de discapacidad es bastante seria en este caso y no hay país ni siquiera desarrollado que pueda con esto. Entonces, esa gente es la que efectivamente se va a estar jubilando con este sistema mixto que todavía tenemos. Y la experiencia que tenemos ya de este sistema mixto en otros países como Chile, que arrancó en 1981, es que la gente se estaba jubilando, pensionando con tasas de reemplazo del 14%, ni siquiera el 60%, en donde uno dice, bueno, ¿y cómo se han utilizado estos fondos? ¿Cómo se han invertido? Y por eso es que nosotros también planteamos volver todo el sistema de beneficio definido, porque efectivamente también se dejó de hacer inversiones que no hicieron crecer las reservas en este sistema. Para terminar en esta parte, ¿verdad? Fue simplemente un sistema en el cual se sacó dinero, mientras que se mete dinero en el sistema mixto. Bien, las dos posiciones de Comenenal y de CONUSI es volver al sistema solidario y alegan que hay los fondos para sustentar y sostener este modelo al que se integrarían los que hoy están en el denominado mixto. El sector empresarial considera que debemos migrar al sistema de ahorro individual. Usted, en la última vez que estuvo con nosotros, así lo sustentó aquí y el debate estuvo bastante interesante con el doctor Hughes. Mi tocayo se ríe. Este es un tema álgido. ¿Qué ha pasado ahora después que se ha sustentado quiero decirle la lo propuesta? siguiente, sí. Si hay un grupo que ha levantado todas las piedras de lo que puede encontrar de aquí al futuro de la República, ha sido el conversatorio. Allí se ha buscado de todo para encontrar los fondos, básicamente para poder pagar los déficits que genera la Caja de Seguro Social. El segundo punto que quiero agregar aquí es el siguiente. Cuando se unen los sistemas, desaparece la Ley 51. O sea, para efectos prácticos, la Ley 51 nunca ocurrió. ¿Y por qué razón? Porque nadie se ha jubilado en el sistema mixto. Los que hay son por razón de incapacidad, que es muy poquito, cosas como esa. Entonces, en la praxis, cuando los unes, definitivamente, la ley no existió. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? No, la consecuencia de esto es la siguiente, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, muy rápidamente de esto. Por favor, y lo voy a pasar a ustedes dos también. Se la pasa al doctor, por favor. Al unirse a los sistemas, y usando la tabla de la OIT en su análisis de escenarios,
En el escenario 2, que es exactamente la propuesta que se está hablando en este momento, los déficits acumulados llegan a sumar 386.112 millones de balboas o dólares, da lo mismo, como lo diga. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la propuesta es unir los sistemas y 2 medidas paramétricas. Entonces, obviamente hay diferentes ofertas. Yo solamente quisiera recordar aquí en la mesa algunos puntos que creo importantes que se tomen en cuenta sobre las medidas paramétricas. Hay un autor que le gusta mucho a la izquierda y en la parte social estoy de acuerdo con algunos de sus comentarios. Y es el famoso Carmelo Mesa Lago, que en el 2022, en un documento de la CEPAL, analiza todas las falencias que tiene el sistema de las cuentas de ahorro individual y cosas por el estilo. Hay una sección que es la sección de Panamá y básicamente adjunto aquí el documento, pero hago un resumen, ¿no? Y hablando de Panamá dice lo siguiente. La OIT en el 2003 recomendó aumentar, estoy hablando del 2003, hace 21 años. Correcto. Recomendó aumentar las edades de retiro y cambiar la fórmula de pensión. También determinó que la cotización total debería aumentar de 9.25, que estaba en el 2003, a 13.5% en el 2013. Y abre paréntesis, lo cual se hizo. Y continuar incrementándola a 24.1 en el 2050. Es decir, del 3,5 hasta el año 2050 aumentarla a 24.1. Y esto es por cuestión de sostenibilidad. Lo cual básicamente, y agrega aquí de que en el 2016 el PNUD y el BID proyectaron que el sistema exclusivo de reparto empezaría a sufrir déficit. Pero agrega en el documento que les voy a pasar, dice, las edades de jubilación de 57 y 62 años, con 20 años de contribución, además posible retirarse 2 años antes de la edad estatutaria de una pensión reducida, las edades referidas se encuentran entre las más bajas de los 20 países de la región y la esperanza de vida de Panamá es mucho mayor. En el 2020 la expectativa de vida al retiro de la mujer era 28.4 años y la del hombre 25.4 años y ambas crecerán mucho más. Aquí le voy a pasar esto para que se lo dé a cada uno de los que están aquí presentes. Ay, caray. Aquí. La propuesta de ustedes, Pero doctor Nicoló, entonces, voy a eso, ¿por qué razón? Sería necesariamente... La propuesta es simplemente que... Hay 2 paramétricas no hay que usted está... sostenibilidad en ¿Cuáles la son esas propuesta 2 de unir. paramétricas? Aumento de la edad de jubilación. Pero tenemos que explicar algo. La OIT ahora, en el 2022, en noviembre, y uno de los autores del famoso libro que habla sobre el fracaso de las medidas de cuentas de ahorro individual, que se llama Fabio Durán, escribe en la página 9, dice, tomando en cuenta unión de los sistemas, dice, en lo que respecta al resultado de operación de unir los sistemas, definido como el ingreso total menos el gasto total comenzaría a tener deficitario en los años 2030. Eso se sabe. La situación que llevaría a consumir las reservas del nuevo sistema definido en el año posterior al 2038. Exacto, 2038. Y mire lo que agrega. Una conclusión es que probablemente sería necesario introducir cambios paramétricos. Esta racionalización de los gastos y alargar la vida, eso es. Pero hay documentación suficiente, básicamente, para indicar que, básicamente, decir, uno esto, busco por todos lados y cubro. Okay. Definitivamente no es factible. Por eso es que la propuesta del sector privado, que hay que arreglar, o sea, hay que entender que estas propuestas, si se dan, tienen que tener aspectos sociales. Y eso hay que agregarla. Y en esos aspectos sociales, lo que trata de hacer la cuenta de ahorro individual es, señores, vamos a un sistema en el cual Holanda, que es el número 1 en el mundo, en este momento en pensiones,
tiene su propuesta de cuenta de ahorro individual y cerró el programa de beneficio definido. Ahora, otra cosa que dicen. Sí, para darle ya Sí, el no, espacio a ellos. pero es importante porque Sí. la profesora lo dijo. Pagar, en este caso, pagar pensiones que no son dignas, ¿no? Y aquí creo que es importante indicar de que el Fondo Monetario Internacional y la OIT, ambos, han dicho que el problema del mixto es un problema de diseño. El problema de diseño, a ver cómo lo explico. Tiene dos componentes. El componente de beneficio definido y el componente de cuenta de ahorro individual. El componente de beneficio definido represa la salida para las tasas de reemplazo. Y entonces, ese es uno de los problemas básicos para pagar tan bajas tasas de reemplazo. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional dice lo siguiente, y se lo voy a dejar para que ustedes lo vean y la fuente. Dice, las reformas de pensiones que reemplazan parcialmente esquemas públicos de pensiones de beneficio definido con la contribución definida por lo general ocurren en paralelo ajustes paramétricos al componente de beneficio definido. Y agrega, además de deducir los pasivos de pensiones, es decir, lo que le acabo de pasar de cuánto el déficit genera, dichas medidas facilitan que los nuevos esquemas de contribución definida, cuenta de ahorro individual, generen, con las estrategias de inversión adecuadas, rentas vitalicias que sean suficientemente grandes para emular niveles de pensión similar al sistema de reparto o superiores a los que concedían los esquemas de seguridad social. Señores, por esa razón, Holanda, que es el número 1 en pensiones en el mundo, decidió irse solamente a cuenta de ahorro individual. Le pasa una a cada uno. Quiero escuchar la posición. Hay cosas en común aquí. Sí. Definitivamente, todos los sectores están de acuerdo en que hay que tener un solo modelo. Es un solo modelo. Que el modelo sea justo. Es lo que están planteando ambas partes. ¿Usted coincide con lo que ha planteado el sector empresarial? Ustedes no quieren el modelo de ahorro individual, consideran que no es el que nos beneficia a nosotros, pero hay un elemento adicional que ustedes no incluyen, que él considera, en base a los estudios de la OIT, que sí es necesario al menos aplicar 2 medidas paramétricas. Bueno, yo creo que lo que no dice la derecha es precisamente los resultados que ha tenido lo que ellos llaman el sistema de cuentas individuales y ahorro. Y cómo se manipula parte de la información que se tiene establecido. La OIT ha señalado que si se fusionan, se unen los dos programas en un solo programa, el solidario, la expectativa sin realizar ningún tipo de ajuste adicional va hasta el 2038 y la Junta Técnica Actuarial lo ha llevado hasta el 2041. Yo creo que hay que ser claro, conciso, preciso, no manipular información. Lo que no dice el sector de la derecha, el sector empresarial, es que en este país la población que cotiza no cotiza 12 cuotas al año, que la cuota promedio está alrededor del 7%, que en el caso de las mujeres es del 6%, es decir, que hoy, cuando la densidad es de 240 cuotas, no la hacemos en los 20 años, sino en 40, producto que cotizamos 6 cuotas anuales, producto de un mercado laboral que no propende ni a trabajo justo ni a salario digno, sino que propende a informalidad laboral y es una condición de precariedad laboral como lo ha definido la OIT. Lo que no nos dicen es que la crisis que confronta el sistema solidario o de reparto definido fue provocada. 2005, Ley 51, que generó un subsistema que no existía, el de las cuentas individuales. Lo que no nos dice esa derecha empresarial es que efectivamente la gente que se ha retirado a la fecha, que no son retiros naturales, pero que sí ha provocado algunos retiros ya, tienen pensiones inferiores al 40%. Es decir, estoy llamando a una población que está generando riqueza y este país crece producto del trabajo de la clase trabajadora, pero que les estoy condenando a pensiones
precarias. Y es Profesora, los resultados que hemos tenido en países que son la panacea. Chile, allí lo decía Víctor, ¿cuánto es la tasa básica de reemplazo? Entonces, ¿a qué estamos llamando? Nosotros, nuestra propuesta es consistente. Tenemos un periodo de gracia para ejercer y convocar a otras medidas que no lleven a la paramétrica. ¿Cómo porque cuáles, sabe profesora? que ejercer 300 cuotas o 360, como plantean los generosos empresarios, implicaría para las mujeres estar en los 70 años para poder completarla. Y por eso hemos dicho, el problema tiene que resolverse de manera estructural. Parte de nuestra propuesta es efectivamente un sistema solidario como único sistema. Tenemos un periodo, en el periodo hay que realizar algunas medidas y acciones. Una de ellas, efectivamente, el aporte del Estado. ¿De dónde saldrán esos aportes? Hay varias fuentes, hemos establecido más de 11 fuentes de donde podrían provenir. Y dice el sector empresarial, eso no. Caramba, estamos utilizando el excedente canalero para cubrir la evasión fiscal en este país. ¿Cuántos son los millones que se dejan de percibir? Fíjate, hace algunos años el Estado percibía ingresos tributarios por el orden del 11.2%, hoy es 7.3%. Es decir, cada vez es mayor la evasión fiscal y eso lo carga los trabajadores. ¿Y eso está incluido en su propuesta también? Está incluida en nuestra, hay que recuperarlo. La DGI tiene que hacer una política sistemática donde no puede ser el proceso de que yo te condono lo que no has pagado, de que no te establezco las multas de lo que no has pagado, que es lo que está pasando cuando vienen y nos descuentan, te descuentan a ti, Castalia, pero no la llevan a la caja del Seguro Social. Y esa fórmula que ustedes plantean, profesor Víctor, o sea, ¿realmente son suficientes para no incluir alguna medida de sacrificio, para no llamarle paramétrica? Mira, Castalia, O sea, ¿es sostenible realmente? Es que ya nosotros nos han aplicado medidas paramétricas y no funcionaron. Pero en los otros países, y me corrijo si estoy equivocada, en otros países no han tenido que al final sí o sí aplicar medidas. Pero es que también depende del país. Fíjate, por ejemplo, Holanda. hablaba el licenciado Nicoló de Holanda, Sí. pero es que Holanda no es Panamá. En Panamá, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, de acuerdo al censo de población y vivienda del 2023, tenemos que más del 48% de la población, incluso la encuesta de mercado laboral también lo establece, está en la informalidad, ganando salarios de más o menos 600, 700 dólares. Para nosotros poder incluir, y que ese es el 60% de la población económicamente activa ocupada, que es lo que está ganando, para poder nosotros incluir en un sistema, por ejemplo, de cuentas individuales, para que tenga un rendimiento, usted tendría que tener salarios, por ejemplo, arriba de 1.500, 2.000 dólares, de manera sostenida. Pero la realidad de nuestro mercado laboral es otra. O sea, estructuralmente tenemos un mercado laboral precario. Y eso es fundamental. Entonces, imagínense, en el caso también de los que tienen de 15 a 64 años, según el censo 2023, estamos hablando de que solamente el 38% está asegurado. Eso es el censo del año pasado. Entonces, nosotros tenemos un gran problema serio de inequidad donde mandar a esta población a seguir cotizando en un sistema mixto, donde están las cuentas individuales, es condenarlos a que el rendimiento de esa inversión, póngase usted, pues está bien, pues se jubila usted con el 70%, en todo caso de tasa de reemplazo, pero ¿70% de qué? ¿De 300 dólares? ¿De 600 dólares? Ese es el punto. Entonces, nosotros sí tenemos que ver esto con luces largas y efectivamente ver que aquí hay problemas estructurales. Nosotros no podemos ver esta situación como una situación de causa-efecto lineal. Aquí hay causas que son más complejas y que tienen igualmente otra problemática detrás, problemáticas de fondo. Doctor Ritter, ¿qué le pareció hasta este momento Bueno, mira, las propuestas? Lo cierto es que ya terminó la etapa en la presidencia de las propuestas. El presidente anunció el jueves pasado que el 30, o sea, este miércoles, va a explicar o va a dirigirse al país ya y el 6 de noviembre va la propuesta a la Asamblea. Esta
conversación, no la de aquí de hoy, bueno, también la de aquí de hoy, sino en general la conversación que ha habido en la presidencia, ha servido para algo muy importante, y es que los representantes de las distintas propuestas han venido a los medios y le han explicado. Sí. Hasta antes los diálogos sobre el Seguro Social se limitaba a los eruditos que se encerraban y luego nos daban una solución. Ahora las propuestas que se han llevado a la presidencia han salido a los medios y la gente podrá juzgarlo. Lo que a mí me queda de una inquietud, y es que el presidente y el gobierno han dicho que en las propuestas se va a recoger como lo mejor de cada una, o que se va a poder alimentar de todas las propuestas. Pero yo sigo viendo tan distantes las dos propuestas que yo no sé si es rescatable un pedacito de aquí y un pedacito de acá, o al final va a tener que optar el presidente y el gobierno por una de las dos propuestas, o digamos hay varias, pero digamos, como tú lo resumiste, Castalia, hay coincidencia en que hay que unificar en un solo sistema, sino en cuál de los dos sistemas lo vas a unificar. Y esa es, yo creo que la gran incógnita. Por supuesto, las paramétricas tienen también su influencia. Muchas veces las discusiones sobre el futuro de la Caja del Seguro Social versaba o se circunscribían a si se iba o no a aumentar la edad de jubilación o la densidad de cuotas, pero ahora creo que hemos tenido la oportunidad de comprender o de escuchar una forma más amplia cuál es el contenido de las propuestas, distinto del simplismo de decir se va a aumentar o no la edad de jubilación o se va a aumentar o no la cuota obrero patronal. Vamos a hacer algo, vamos a ir a la pausa, porque al regresar este segmento estamos obligados a dividirlo en dos bloques, a dedicarle dos bloques, porque hay que hablar justamente de esos puntos, de dónde saldrán los fondos. Cada sector tiene una fórmula y creo que es importante que ahondemos un poquito. Hay un rango de 2.600 al 3%, 3,5% y lo demás. Bueno, vamos a la pausa y al regresar seguimos aquí con Radar abordando y conociendo un poco más a profundidad las propuestas que varios sectores han llevado a la mesa para resolver la crisis de la Caja del Seguro Social. Estamos de regreso con Radar, con nuestros invitados. Seguimos analizando las propuestas que los distintos sectores han llevado a la mesa. Nos fuimos a la pausa y la gran pregunta es cómo sostener económicamente los modelos que aquí se han planteado. ¿Usted quería responder algo, señor Nicolón? Sí, solamente quería mencionar algo que la profesora dijo, y es que el sector empresarial está totalmente de acuerdo en que aquel que no pague tiene que pagar y que se le aplique la ley. Aquel que va igualito, el sector empresarial no está padrinando nada. Lo segundo que creo que es importante en esto es que hay aspectos sociales, tal como la disminución de importancia en el salario dentro del PIB, que hay que sentarse a revisar y hay que sentarse a ver las causas, la informalidad, hay que sentarse a ver definitivamente las causas. El mundo está cambiando. Y la educación va por acá, pero el mundo va por allá, y los niveles donde se paga buen salario, pues no encontramos gente local básicamente para que pueda aplicar. Entonces, esos son tipos de cosas que el sector empresarial está muy interesado en que se pueda resolver. Así que ese es el punto que quería comentar. ¿De dónde hablamos de los aportes? Usted tiene varias propuestas de dónde saldrían esos fondos, más allá de utilizar los 7.000 y tantos millones que hoy día existen en los fondos del sistema mixto. Sí, fíjate, yo quiero aclarar algo. No basta con decir tenemos buenas intenciones. Uno de los puntos fundamentales de ingresos del programa Invalidez, Vejez y Muerte son las cuotas. Las cuotas dependen de los niveles salariales. En Panamá, el 19% de la población que trabaja
40 y más horas laborales, gana menos que salario mínimo. Y solo el 2.9% gana más de $3,000. Entonces, si vamos a hacer, no es teoría y práctica, yo quiero señalar eso. Lo segundo, el tema de la seguridad social y de las pensiones no solamente es un problema financiero actuarial, es un problema que tiene sus causas estructurales, pero es un problema que debe ser atendido con factibilidad social. Y yo creo que de eso se olvidan. Preguntaba el señor Ritter en la última intervención sobre la tendencia del gobierno. El gobierno ha sido claro por dónde va. No presentó en la mesa, pero cuando está en los medios, su propuesta ha sido: estamos enamorados de paramétricas y cuentas individuales. Yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras. Tienen su propuesta. En ninguna parte del mundo las paramétricas han resuelto el problema. Aumentar la edad, aumentar la densidad, disminuir la tasa básica de reemplazo, aumentar la cantidad de años para el cálculo y disminuir las pensiones. En ninguna parte eso funciona porque eso es recurrente. Tanto así que el FMI nos planteó 65 años y de allí paulatinamente hasta los 70. Si vamos a los 70 con 6 cuotas anuales, ¿estás hablando de cuántos años? 140 años. Seamos realistas, seamos serios con la población. Nosotros hemos planteado que el sector empresarial equipare, porque es el único punto donde dicen ellos, porque hablan mucho del sacrificio, hasta ahora el sacrificio solo ha sido del sector trabajador, ni de gobierno ni de empresario. Debemos aumentar la cuota, el aporte de la patronal, equipararlo del sector empresarial, porque el patronal es gobierno y empresa privada, equiparar lo empresarial a lo que aportamos los trabajadores, 9.25. ¿Y el gobierno? El gobierno tiene que seguir pagando, pero además establecer un fondo. No equipara. Un fondo permanente que estamos planteando. No equipara el gobierno. También si hay que equipararlo como patrón, tiene que ejercer su función. Así es, a ejercer sus ajustes. Sí. Hemos planteado, por ejemplo, aumentar la cuota aportada al programa de IBM por parte del sector empresarial y de la patronal. Hemos planteado traspasar las partidas de los partidos políticos al programa de IBM. ¿Y de cuánto estamos hablando? Varios millones, porque recuerden que tiene una referencia con un porcentaje del ingreso anual. ¿Ahí usted está de acuerdo? Bueno, todos estaríamos de acuerdo. Parte de nuestra propuesta. Al menos hay un punto en común. Estamos planteando que se da una sola vez un porcentaje de lo que llaman el Fondo de Desarrollo, que debería establecer un 25% de ese fondo una sola vez en el proceso. Hemos planteado 10% de las utilidades del Canal de Panamá. Los panameños no sabemos a dónde va el excedente. ¿Esas utilidades son de las utilidades netas o de los aportes que ya hace el canal al gobierno? Los aportes que hace el canal al Estado panameño. Para que por lo menos los panameños tengamos claro de que eso va allí y no que se utiliza como renta sustituta de la evasión de impuestos. Hemos planteado un 10% de los servicios que tienen que ver con la fibra óptica, con los contratos que hay. Hemos planteado 10% de la participación del Estado en las empresas privadas. Hemos planteado un porcentaje que debe otorgar las empresas transnacionales que se ubican en este país. Panamá se vende como un país paraíso, donde le damos todo. Exoneraciones, zonas especiales y qué contribución hay para el panameño. Eso, entre otras fuentes, hemos sido muy claros, hemos planteado, tenemos que mirar desarrollo nacional y social. Aquí quiere valorarse el problema como un problema de negocio y obviamente hay sectores interesados como las administradoras de fondos de pensiones y finalizo con algo.
La ley 51 estableció, cuando se les otorgó el 25% de la reserva, que deberían ser utilizadas a una tasa porcentual del 5.6. En el mejor de los casos, ha estado en 2.4%. ¿Se viola la ley? Bien. Estamos financiando a la banca privada y a la estatal. Hay algunos puntos que ustedes tienen en común, pero hay otros Sí, recomendaciones que ustedes nosotros hacen. también estamos planteando, en este caso también, la incorporación de los informales al sistema. ¿Por qué? Porque precisamente si hay aportes del Estado que se fundamentan en los impuestos que todos pagamos, Así es. es injusto que también los informales que pagan impuestos igualmente que los que están trabajando formalmente no tengan derecho a la cobertura al sistema de seguridad social. Y por eso es que planteamos el hecho de que el gobierno tiene que dar un aporte significativo del Producto Interno Bruto, 2.5%, 3%. Es una cuestión de ver cifras, como bien dice Maribel, ver números y ajustar, pero efectivamente se necesita ese aporte porque esto genera externalidades igualmente negativas para todo el país, no solamente por el problema de las pensiones, sino también por la misma atención sanitaria, ¿verdad? Que requiere efectivamente aunar eficiencias. No se trata de un flujo de caja, como se ha visto hasta ahora, que bueno, recibimos un montón de dinero, lo repartimos, ¿verdad?, en el sistema. Yo creo que es una visión muy sesgada. Aquí también hay experiencias ya con el uso de los impuestos, ¿verdad?, etiquetados en el sector salud. Por ejemplo, el impuesto al tabaco, del cual el 20% se lo lleva el Ministerio de Salud, 20% el Instituto Oncológico y 10% la Autoridad Nacional de Aduanas para el combate al comercio ilícito. También tenemos los impuestos a las bebidas azucaradas que también están etiquetados. Es decir, ya hay experiencia en este caso, ¿verdad?, del uso de impuestos que, hombre, intentan por un lado corregir fallos de mercado, porque pues, la gente toma decisiones subóptimas. Fumar es nocivo para la salud, pues, pero la gente sigue fumando. Pero pese a que es un producto porque tiene demanda inelástica, pues es eficiente en este caso grabarle impuestos. Entonces, igual también, ojo, porque esto es engañoso muchas veces, como bien planteaba Maribel, ahí tenemos algunas coincidencias, ¿verdad?, con relación a los rendimientos de estos fondos en el sistema de cuentas individuales, porque es como aquella bruja, ¿verdad?, del cuento de Blancanieves con la manzana envenenada, donde tampoco nos dicen que estas administradoras de fondos de pensión cobran el 16.8% de comisión por el manejo de los fondos, gane usted o pierda en las transacciones, sobre esa base del rendimiento. ¿Y esa figura será necesaria aquí en Panamá? Bueno, pero es que es parte, porque por ejemplo, imagínense, a nosotros en el 2005, Castalia, para ponerlo en perspectiva, los que nos quedamos en el sistema de beneficio definido, en aquel momento que éramos la mayoría, nos pasaron también a un sistema de cuenta individual, que es en este caso Progreso, Profuturo. Ese es un sistema de ahorro individual, donde estamos allí. Y yo he visto que lo que he tenido de rendimiento en ese fondo, más es por lo que me han descontado que por lo que realmente ese fondo ha rendido. En países como Argentina y como Chile, por ejemplo, las AFP también se integraron verticalmente con las empresas de seguro. Y pasamos entonces a privatizar eso. Es más, los gobiernos en esos casos lo que hicieron fue emitir bonos para poder pagar el costo de transición del sistema de beneficio definido al sistema de cuentas individuales, y efectivamente fue como una especie de pescadilla que se come la cola, porque al final el gobierno terminó aumentando más la rentabilidad de estas empresas administradoras de fondos de pensión. Entonces, cuidado. Ustedes proponen el aumento de los aportes del Estado. Claro. Por al supuesto. IBM. Pero la en empresa también, porque nosotros estamos planteando que haya un porcentaje, un impuesto a las ganancias mayores a $1 millón. Pero hay hay una realidad. En este presupuesto, por Chile ejemplo, eso no existen. se incluyó. Yo quisiera... En este presupuesto que se está discutiendo Ajá. para el otro año, eso no se incluyó porque justamente están esperando los resultados de esta mesa para ver qué aportes hacen creo que es con así. los cálculos Bueno, que se tienen Castalia, que pero hacer con perdóname que te realidad. diga, ahí tenemos el gol que le metieron al propio ministro de Economía y Sí, Finanzas, la misma caja del Seguro Social, Bueno. y los autogoles que está recibiendo el propio MEF. Entonces, bueno, hay Pero que... tienen que aumentar los aportes. Yo Es que quisiera, tiene que darse. Bueno, yo Señor quisiera Nicolás. mencionar sobre los rendimientos. a ver. A ver, los rendimientos de Panamá desde el inicio del sistema hasta el día de hoy, final del 2023, es de 2.1%. Ese es el rendimiento. Es más, Conusi sacó una tabla de cómo van los rendimientos y el último año que sacó es 2.1. Sí, por Entonces, eso. Dije el mejor de los casos. pero fíjese una cosa. De los rendimientos de la caja del Seguro Social para que Sí, todo el mundo lo sí, tenga sí. Cuando hablamos de claro. rendimiento nos referimos A las cajas las del Seguro reservas que Social. hay en la Sí, caja. la reserva. ¿Cuánto rinde? Así 2.1. En los últimos 10 años
mencionan que es 3.9. Ok, bien. Pues veamos los vecinos. Desde el inicio, si uno empieza a ver, Uruguay 7%, Perú 6.9%, Colombia casi 6% y nosotros 2.1%. En los últimos 10 años, nosotros 3.9%. En cambio, el vecino Costa Rica 7.2%. Del Caribe, República Dominicana 7.2%. ¿De quién es la culpa? La culpa somos nosotros mismos cómo manejamos estas cosas. Entonces, aquí viene un problema de fondo. Y el problema de fondo es, inclusive creo que aquí entra algún tema ideológico, ¿no? Por ejemplo, los fondos, el fondo más grande en Costa Rica, llamaron a licitación, tienen 6.000 millones, y llamaron a licitación los rendimientos. Licitación internacional, dijeron, yo quiero 7%. ¿Usted me paga 7% o no tiene los 6.000 millones? Se acabó. Y acordaron y cerraron en eso. El otro que acordó eso asume el riesgo de que si los fondos bajan, le va a costar. Si los fondos suben, entonces él se queda con la diferencia. Entonces, eso es así. Entonces, eso de los fondos es así. Ahora, veamos el SIACAP, que tanto se ha hablado. Y se dice, el SIACAP es privatización. Óigame, la obligación solidaria, para poner la palabra que gusta, solidaria de una junta directiva es cómo le genera a los cotizantes y pacientes los mejores rendimientos. Y si vemos en el cuadro que inclusive presentó Conato, estamos viendo que los fondos, básicamente, de cómo lo están ubicando son mayores. Y le pongo un ejemplo ahora. De enero a septiembre, esto me metí para conseguirlo en el SIACAP, el rendimiento es 8.1%. O sea, vaya a la caja a ver qué rendimiento tiene. Señores, tenemos una obligación de dar los mejores rendimientos. Hay papeles del Estado, como la construcción del puente, que dijeron que era 9%. Vamos a meternos en eso. Pero ¿cómo hacen los mayores fondos del mundo? Los mayores fondos del mundo diversifican y tienen rendimientos mucho mayores. Nosotros, panameñitos, vida mía, queremos decir, un momentito, esto lo voy a arreglar de esta manera. Y señores, nos vamos a estrellar. Y otra cosa que creo importante en esta segunda fase es que al unir los fondos, ambos fondos, se crea una deuda tan mayor a la que existe hoy día con el sistema exclusivamente de beneficio definido, que todos los recursos, y ahí está durante todo el conversatorio, ustedes han estado, todos los recursos que se pueden encontrar en el país para el futuro se usan para pagar los déficits y ni aún así llegan. ¿Y qué resulta de esto? Que hay el problema del agua, que hay el problema de educación, que hay el problema de infraestructura. O sea, todo, absolutamente todo va para las pensiones y el resto del país, 4 millones que se olvide. Esa no es una política económica sana ni social, tampoco hablando de cualquier país. Lo otro que quiero decirle, las reformas paramétricas ayudan y hay que hacerlas recurrentemente, como usted dijo. Pero ¿qué resulta? Europa, que es un continente con más longevidad que el nuestro, tiene que hacerla cada rato. ¿Por qué? Porque los cambios demográficos ocurren y los gobiernos no pueden aguantar, tan sencillamente como eso. Francia, 40% de presupuesto es para eso. Italia va por el mismo. Alemania va casi para el 50% en el 2030. Ellos saben que tienen que cambiar y por eso están empujando las cuentas ahorro individuales. Bien, llegamos a una etapa final donde sí quisiera conocer de parte de ustedes qué esperan esos documentos. Como bien planteaba el doctor Ritter, profesora Gordón, no sé cómo lo va a hacer, no sé cómo lo van a lograr, si un pedacito de aquí, un pedacito de acá, la propuesta de ustedes, sí. Pero al final es un esfuerzo que se está haciendo y creo que ha sido sano el trabajo que han realizado ustedes a lo largo de estas últimas semanas. Bueno, yo creo que cuando se compara un país subdesarrollado con Holanda, obviamente las condiciones de vida y la calidad de vida de la mayoría no son las mismas, que le permiten a esa otra población otro tipo de relaciones sociales.
Lo segundo, ellos han hablado que van a homologar. Yo no sé qué vamos a homologar porque allí no se dio la posibilidad de esta discusión para intentar ubicar una propuesta. Y eso no lo hicieron porque tienen su propuesta. Te pongo un ejemplo que viene del propio sector empresarial con las cuentas individuales. Calculan que las pensiones van a ser tan bajas que dicen quienes obtengan del segundo pilar una pensión inferior a 255 balboas mensuales, mejorarlas a través de un beneficio secundario, véase no contributivo, de hasta 120. Es decir, las pensiones promedio van a estar por debajo de los 400 balboas. 120 a los 65 constituye un margen de pobreza en la edad adulta mayor, no resuelve. Mirar el futuro de este país implica mirarlo con una mejor distribución de la riqueza. Las corridas y los escenarios se hacen con la misma concentración de la riqueza, con la misma estructura de empleo en informalidad laboral. No estamos caminando hacia un país con proyección positiva. Okay. A educación, el presupuesto, caramba, ¿cómo ha costado que el ministro de Economía y Finanzas entienda por qué es necesario el 7%? Bien, tu posición, Sí, profesor Víctor. las expectativas que tenemos es que efectivamente la propuesta del gobierno va a ser paramétricas y llevarnos Así es. a lo que sería el sistema de cuentas individuales. Yo creo que, como dije antes, no se trata únicamente de ver esto como un flujo de caja, como hasta ahora se ha visto, porque cuando la gente llega a la edad de retiro, una de las cosas que uno tiene que tomar en consideración, que nos dicen, no, pero es que la gente sigue trabajando después de la edad de jubilación. Pero bueno, ¿por qué la gente sigue trabajando? Pues el hecho de que todavía llegan con un nivel de apalancamiento, o sea, de deuda, ¿verdad?, sobre sus ingresos, que incluso muchas veces supera el 30%, incluso en el sector informal es más, hasta el 50% de la gente se endeuda con el sistema crediticio informal. Entonces, no solamente se trata, ¿verdad?, de una pensión para la vejez, sino también la calidad de vida de la persona, que tiene que seguir trabajando porque todavía tiene deudas, que esa parte en las corridas actuariales que nos ha hecho el licenciado Dino Mon, que nos hizo ahí una demostración con una paginita de Excel, no está puesto allí. Y sí es cierto, hay que mirar también digamos, todo esto que dije inicialmente con relación a esta inversión que se está dando en las enfermedades crónicas no transmisibles que también están afectando a la población desde los 25 años, población en edad laboralmente activa que está perdiendo años de vida por productividad y eso también le cuesta al sistema. Entonces, tenemos que ver esto de una manera más integral, no solamente invalidez, vejez y muerte, sino también la parte de prestación de servicios sanitarios. Castalia, hay una sola cosita puntual. Las propias estadísticas que presentaron en la mesa de escucha evidenciaron que, por ejemplo, los hombres se están muriendo antes de lo proyectado y las mujeres estamos en la línea de lo proyectado. Bueno, ahí están las estadísticas para comprobar todas estas Exacto. cosas. ¿Qué esperan ustedes, Pero yo sí señor quisiera Nicolás? mencionar lo siguiente. Y culmino Yo estoy con usted. preocupado. Y estoy preocupado porque no sé qué va a salir. O sea, no tengo idea qué va a salir. Espero que sea algo balanceado, que tome en cuenta varias cosas. Obviamente hay aspectos sociales que van a requerir otro estudio. Pero lo que salga allí debemos tener tanto cuidado porque la parte social es fundamental, pero las finanzas. ¿Y las finanzas con qué? Con fondos. Sí. O sea, hay que tener un balance para poderlo hacer. Y en lo que está en la mesa de un lado, no lo hace. Y quiero nada más para terminar ya, decir lo que dice el Banco Central Europeo en el Boletín 68, un estudio grande que hicieron sobre la unión de sistemas. Dice, observaciones finales. Nuestro análisis sugiere que revertir las reformas de pensiones es potencialmente muy costoso. De hecho, revertir las reformas no solo resultaría en un aumento de gasto agregado en pensiones en relación a la deuda pública, PIB, de donde sale para aportar la parte social, sino que en la mayoría de los casos también empeoraría el impacto adverso del envejecimiento sobre la actividad económica. Y termina esto. Si los elementos de reforma revertidos fueran compensados con otro instrumento de política, cualquiera, o más impuestos, más cuotas,
una parte desproporcionada grande de la carga del ajuste recaía sobre una generación, la joven. Ese es el que ha estado ausente en la discusión y No es el está. que va a pagar realmente todas estas cosas. Y definitivamente ¿Quién lo cuando- dijo? Esta es No, la fuente. ¿Quién dijo que la era? fuente, aquí tiene la copia completa. Gracias el Banco por Central tirármelo. Europeo. El ¿no? Banco Central Europeo. Usted Sí, ha sí, dicho claro. cuál es el criterio del Banco Central. Ay, Financiero. no me venga con eso, profesor, Es porque así, también hay es criterios así. y criterios del otro lado. Es así. Bueno, es rentabilidad financiera. Pare de Usemos contar. un balance. ok, Pare de usemos Bueno, un balance. al final tenemos que esperar ese documento. Debe estar listo antes del 6 de noviembre, es la promesa que ha hecho el presidente Yo de la estoy República. ansioso por leerlo y el 6, Todos. lo primero que voy a hacer Y es después leerlo. que lo tengamos, Sí. regresamos a Radar Así mismo. para Así es, analizarlo. para hablar de los jóvenes, que es a quien se le Y que hay está que negando sumarlo. el derecho a Con esa pensionar. deuda, Y que hay que con esa sumarlo. deuda Se lo le- mata. Con cuentas Y que hay que individuales sumarlo. no Con esa van deuda a, lo no mata, van a lo mata pensionarse. pronto. No Bueno. van a pensionarse. Eso es lo triste. Llegamos hacia la parte final de este bloque. A ustedes gracias. Gracias por el Ahora, tiempo y gracias, acompañarnos. Castalia. Vamos a la pausa, doctor Ritter, pero al regresar vamos a hablar de política internacional. Vamos a hablar del Parlacén. ¿Qué es el Parlacén? ¿Puede o no salirse Panamá del Parlacén? Y por supuesto está a la vuelta de la esquina las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo impacta a Panamá y Latinoamérica? Es el tema que vamos a seguir analizando. Siga con nosotros. Estamos de regreso aquí en Radar. Gracias por seguir con nosotros, doctor Ritter. Y ya se encuentra nuestro próximo invitado en un bloque en que vamos a hacer no solamente un análisis del panorama internacional, sino también de un tema que ha estado en la palestra en las últimas semanas y tiene que ver con la conveniencia o no de que Panamá permanezca en el Parlacén. Tan cuestionado no solamente en la institución, sino también las figuras que allí llegan. Nuestro invitado, Alonso Illueca, él es abogado, especialista en Derecho Internacional. Alonso, qué placer tenerte con nosotros aquí en Radar y bienvenido como siempre a este Radar de este domingo. Buenos días, Castalia. Buenos días, doctor Ritter. Un honor y un gusto acompañarles como siempre. Doctor, ¿cómo resumimos lo que pasa en este momento en el Parlacén y por qué la lupa se ha fijado hoy más que nunca en este organismo? Son varias las razones, Castalia, pero lo fundamental es que recientemente se ha estado sobre la palestra la posibilidad de que Panamá se retire del Parlacén. En otras palabras, y esto lo hizo todavía más patente el hecho de que había una solicitud para que esta semana, cosa que creo que no ocurrió, se juramentaran tanto el expresidente Laurentino Cortizo como el ex vicepresidente José Gabriel Carrizo, ambos con la evidente intención de evadir la justicia, porque ambos han sido objeto de denuncias y a pesar de que tenían derecho desde hace más de 100 días de ser miembros y de haberse juramentado en el Parlacén, hasta ahora cuando ya les estaba llegando el agua a la cabeza, decidieron entonces que querían ser ahora miembros del Parlacén. No creo que hayan sido objeto de un arrebato repentino de multilateralismo, sino que sencillamente estaban buscando la protección. Pero uno de los temas recurrentes que ha habido en esto, Alonso, y esto que ojalá tú nos ayudaras a dilucidar, es que siempre se argumenta que Panamá no puede salirse del Parlacén. Exacto. Que ya en una ocasión el presidente Martinelli lo hizo, la Corte declaró, hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que impidió que Panamá concretara esa salida, y entonces ahora pareciera que estamos condenados y sin remedio a que siempre tendremos que estar para siempre en el Parlacén, cosa que a mí desde el punto de vista del derecho internacional me parece que es difícil de entender que un país no pueda salirse o no pueda sustraerse de un convenio por el cual él voluntariamente entró. Pero ojalá tú nos pudieras ayudar con algo de lo que ocurrió antes en el Parlacén y cuál es la situación en la que estamos ahora. Claro que sí. Lo primero que me gustaría decirles es que sí se puede salir. El problema es que en el 2009, cuando la administración Martinelli tomó la decisión de hacerlo, se hizo mal. Es decir, tenían dos opciones. Tenían la opción de utilizar el derecho internacional como mandata la ley internacional, y ellos decidieron utilizar herramientas de derecho interno para realizar la salida de Panamá del Parlacén. Trataron de sacar a Panamá mediante una ley de la República.
Eso es completamente ilógico, porque haciendo un paralelismo lo más sencillo posible y lo más cercano para todos los panameños, pues es como si no hubiese necesario hacer todas las negociaciones para recuperar el canal de Panamá, no hubiese sido necesario firmar los tratados Torrijos-Carter, no hubiese sido necesario entrar en todo ese proceso negociador luego de los acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero de 1964. Únicamente hubiese sido necesario promulgar una ley y decir que quedaba anulado el tratado Heybuno-Varila. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es entender la historia que viene detrás del Parlacén, los orígenes del Parlacén, porque ahí Panamá juega un rol fundamental. Entender el Parlacén es entender también el orden centroamericano, el orden regional centroamericano del periodo de la posguerra. No estoy hablando de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando del periodo de guerras civiles que azotó Centroamérica durante los años 60, 70 y 80. Y ahí Panamá jugó un rol fundamental. Jugó un rol fundamental porque Panamá lideró una iniciativa para lograr la paz en Centroamérica, que fue el proceso de Contadora. Panamá, en conjunto con México, con Venezuela y con Colombia, llevaron esta iniciativa que a su vez trajo como un resultado los acuerdos de Esquipulas. ¿Por qué les estoy mencionando los acuerdos de Esquipulas? Porque en el acuerdo de Esquipulas en 1986, en Esquipulas 1, hablan de que era necesario crear un parlamento centroamericano, porque creían que la integración política, la reconciliación nacional y el fin de las hostilidades, así como la democratización del continente o de la subregión, llevarían a una paz duradera en Centroamérica. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Panamá perdió el protagonismo? La realidad material era que en ese momento eso contravenía a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos, con la doctrina de seguridad nacional, con el tema de la operación o el Plan Cóndor, pues no estaba auspiciando este tipo de iniciativas, sino que estaban promoviendo de una u otra forma regímenes militares. Entonces, Estados Unidos no era un aliado y en ese momento cada uno de estos países, por distintas razones, decidió separarse del proceso. Toma el liderazgo Costa Rica, bajo la figura de Oscar Arias, que finalmente es premiado con un premio Nobel, el Premio Nobel de la Paz, porque logra concretar esta paz en Centroamérica. Pero lograr una paz no es algo que se logra del sol a la mañana con un acuerdo de paz. Viene el proceso de construcción de paz post-conflicto. Esto era fundamental. Y ahí es donde entraba el Parlacén. El Parlacén vendría siendo el equivalente de lo que fue las Naciones Unidas para el Mundo después de 1945, lo que fue el Congreso de Viena para Europa después de 1815 y las guerras napoleónicas, o lo que vendría siendo la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. El gran problema, y aquí le citaría a Henry Kissinger, es que al tristemente célebre Kissinger, pero en este caso muy correcto, en su tesis doctoral, Kissinger hablaba que para crear un orden se necesitaban tres cosas: paz, equilibrio y legitimidad. Claro. ¿Quién tenía que entrar en este orden para que los países que habían estado en guerra, léase Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras con distintos golpes militares, no entrasen en guerra nuevamente? Entonces decían, bueno, necesitamos un hegemón. Estados Unidos no está interesado. Bueno, Costa Rica fue el que celebró los acuerdos de paz. Costa Rica no estaba dispuesta a entrar en el Parlacén. Dicen, bueno, vamos a buscar en el grupo Contadora. Ok, Colombia en ese momento, estamos hablando ya de los años 90, estamos en un momento global muy complejo. Acabamos de ver la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estábamos en la época de la Pax Americana, la época que Francis Fukuyama erróneamente denominó el fin de la historia. ¿Dónde estaba Colombia? Colombia está en medio de una guerra civil y está en medio de un proceso de paz en 1990 con el M-19, si la memoria no me falla. Venezuela acaba de enfrentar la intentona golpista de Hugo Chávez en 1992. México tenía la crisis del peso, no sé si recordarán eso, pero la crisis del peso estremeció la economía mexicana. Tenían la decisión entre el PRI y el PRD, eso fue en 1988, las irregularidades electorales que plagaron el sistema político mexicano en los años 80, y eso llevó finalmente una alternancia del poder en el año 2000. Es decir, México estaba muy enredado. Entonces únicamente quedaba Panamá. Panamá quedaba como el único actor que podía darle equilibrio y legitimidad a este nuevo orden. Panamá acaba de ser invadida, pero había logrado una recuperación económica bastante grande gracias al dinero que había inyectado los Estados Unidos a la economía panameña. Así que Panamá dubitativamente aceptó sumarse a la iniciativa del Parlacén. Y esto pues llevó a que los miembros originales fuesen Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Este espacio realmente, y te lo agradezco, Alonso, nos puede ayudar a entender las razones, y lo que podemos señalar, doctor Ritter, es que en su momento tuvo su razón y su objetivo. Pero el tiempo ha pasado, hemos podido lograr salir de todas esas circunstancias que nos obligaron a crear el Parlacén,
pero sí, tenemos pueblos que superaron esas situaciones con democracias un poco golpeadas en este momento que amerita entonces volver a girar y ver qué está pasando. Pero perdió su objetivo. ¿Realmente es necesario mantenerse en el Parlacén, hablando puntualmente del caso de Panamá, o es un tema más macro que hay que evaluar es qué hacer realmente con el Parlacén, con las circunstancias actuales que rodean a Centroamérica? Es que acá creo que acabas de dar en el clavo. El Parlacén no cumplió con su objetivo, porque la idea detrás del nuevo orden centroamericano del Parlacén era el primer paso, era crear como una copia de la Unión Europea. Recuerden, en el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial ahora sí, pues Estados Unidos estaba muy interesado en garantizar el equilibrio y la legitimidad del orden europeo. Y para eso necesitaba tener a Alemania y a Francia juntas. Entonces, esa fue la fórmula ideada con la Unión Europea. Y la Unión Europea es muy compleja. La Unión Europea tiene el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, que es distinto al Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia. Es muy complejo. Entonces, Centroamérica básicamente hizo, y no quiero sonar peyorativo, pero hizo una mala copia de la Unión Europea. Nosotros tenemos el Parlacén, las reuniones de presidentes del SICA, el Consejo de Ministros del SICA, el Comité Ejecutivo del SICA y la Corte Centroamericana de Justicia que Panamá no reconoce. Entonces, toda esta complejidad fue abrazada por el surgimiento del SICA en el año 1993. Y la piedra angular del SICA, al igual que la piedra angular del Parlacén, y ahí es donde va creo que tu crítica me parece que es muy adecuada, era que veían como el punto fundamental la democratización. Exacto. Veamos Centroamérica. Hoy día Centroamérica, en el SICA sí tenemos que contar a Costa Rica, tenemos que agregar, por supuesto, que a Belice y a la República Dominicana, que se ha integrado tanto al Parlacén como al SICA recientemente. Recientemente, digo, hace 15 años. En este caso, veamos a la región punto por punto. En Nicaragua hay una dictadura. Eso no se puede discutir. En Guatemala tuvimos una intentona golpista del establishment político que querían negarle el acceso al poder al presidente Arévalo. Es decir, democráticamente está un poquito tambaleada. Si vamos a Honduras, pues usted habla con cualquier hondureño y hablarán de las tendencias autoritarias de la presidenta Xiomara Castro. Y así nos podemos ir punto por punto, lo mismo se dice del presidente Bukele en El Salvador. Entonces, el experimento democrático ha fracasado. Y esto también va una crítica hacia el SICA, porque yo creo que en esto yo sí puedo ser enfático, de las pocas personas aquí en Panamá que se opusieron, por ejemplo, a que Nicaragua pudiese presentar un candidato para la terna de secretario general del SICA, fue este servidor, con un otro grupo de personas, por la sencilla razón de que Nicaragua no es democrático. ¿Cómo Nicaragua va a tener el liderazgo del SICA? ¿Y qué sucedió finalmente? El secretario general del SICA renunció y ahora está vacante la secretaría. Entonces, ese experimento, pues, sin duda alguna no ha funcionado. ¿Y qué hacemos ahora entonces con el Parlacén, tomando en cuenta lo que vende el Parlacén hoy día? Lo que vende el Parlacén hoy día es un organismo internacional que no está siquiera enfocado en lo que usted bien nos está planteando aquí. Lo que vende el Parlacén hoy día es llevar a la impunidad a líderes, a jefes de Estado que en su momento incumplieron sus promesas y su administración. O sea, ¿cómo le damos el giro para cambiar esto? ¿Y cómo hacemos para que el Parlacén al final no se convierta en lo que bien han denominado cueva de ladrones? Esa pregunta tiene dos partes, porque la primera parte plantea una pregunta hacia lo que es el destino de la política exterior panameña. Porque Panamá cree en el multilateralismo, Panamá cree en los proyectos de integración. Por ejemplo, este gobierno se ha abocado completamente hacia una iniciativa por sumar a Panamá, creo yo que al Mercosur. Pero nosotros somos parte de la LADI, nosotros estamos integrados al Caribe, somos parte de la Asociación de Estados del Caribe, somos parte de la Alianza, bueno, queríamos ser parte de la Alianza del Pacífico, éramos uno de los dos países que estaban siendo posicionados para integrarse a la Alianza del Pacífico, pero eso se dejó en el olvido, y también somos parte del CELA, entonces es decidir qué parte de los proyectos de integración queremos formar parte. Yo no creo en descartar de forma completa el proceso de integración centroamericano, por una sencilla razón. Por ejemplo, nuestro tratado de libre comercio con la Unión Europea no es Panamá con la Unión Europea, es el SICA con la Unión Europea. Entonces no se puede ir a la ligera a decir que Panamá se debe salir de todo el proceso de integración. Pero el Parlacén es un híbrido. El Parlacén no es parte del SICA, pero sí es parte del SICA. En el 2008 se hizo como una fusión, pero una fusión mal hecha. El Parlacén sigue siendo independiente, pero es el Parlamento del Sistema de Integración Centroamericano. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque si hay una suerte de sujeción del Parlacén hacia el SICA, entonces todos los Estados miembros del SICA deberían ser parte del Parlacén. Y Costa Rica no lo es, Belice no lo es. Entonces, ¿qué hacer?
Pues bueno, tiene que ocurrir una determinación de política exterior. Tiene que haber una determinación de política exterior por parte del presidente de la República, por parte del canciller, y decidir si quiere que Panamá permanezca o no en el Parlacén. Si deciden que Panamá debe salir de Parlacén, hay que hacerlo bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace bien? Son 3 procedimientos. 1 político, 2 jurídicos. El procedimiento político es el más sencillo. Está contenido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 en su artículo 54. Este procedimiento, dicho sea de paso, es bastante sencillo. Lo único que tiene que hacer Panamá para poderse salir de forma efectiva del Parlacén, ya que el tratado constitutivo del Parlacén no tiene una cláusula de salida, es negociar con los otros Estados miembros del Parlacén. Decirle a Nicaragua, oye, tú te saliste de la OEA, te saliste del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, yo me quiero salir del Parlacén. ¿Te parece que eso es justo? Tiene que conversar también con El Salvador, con Honduras, tiene que conversar con todos los países centroamericanos. Y si ellos le dan su aquiescencia, definitivamente que Panamá se puede salir. ¿Cómo se puede sustentar esto un poquito mejor? Pues bueno, vivimos en democracia y el presidente puede pedir, o el legislativo puede organizar un plebiscito que puede ser de distintas maneras. Puede ser una consulta popular que se haga mediante métodos telemáticos, como se hizo el proceso de recolección de firmas, o que se haga una jornada electoral que nos cueste varios millones de dólares. Y definitivamente, pues, que la voluntad popular se exprese y eso le dé un mandato de política exterior al presidente. Esa es la opción 1. La opción 2 es jurídica. ¿Y dónde está contenida? En el artículo 56 de la misma Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Esta opción es un poco más compleja porque hay que analizar la naturaleza del tratado. Pero palabras más, palabras menos, tiene que analizarse si en los trabajos preparatorios o en la naturaleza misma del tratado admite que los estados se puedan retirar. Y el doctor Ritter lo dijo con una lógica bastante sencilla, que a él le parece imposible que una organización internacional no le permita a un estado retirarse. Dicho de una forma bastante sencilla, y esto lo dijo Humphrey Waldock, que era relator especial de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, dice: los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales, por su naturaleza, están abiertos a denuncia. Es decir, los estados se pueden retirar. Entonces, lo que habría que hacer aquí es simplemente una formulación jurídica. Es decir, el tratado constitutivo de esta organización internacional sí es objeto de denuncia y Panamá le da un plazo perentorio a los estados de 12 meses. Yo sería la postura de darle un plazo más largo para evitar algún tipo de demanda de derechos humanos. Dar a los diputados que fueron electos en este periodo el tiempo suficiente para que ellos cumplan con su mandato hasta 2029 y a partir de 2029 que Panamá salga. Bien. La última opción, y no quiero aburrirlos más, es la que a mí más me gusta, que es la opción un poquito más disruptiva, que es criticar este tema que mencionaba Castalia, la ausencia de democracia. Panamá puede argumentar un cambio fundamental en las circunstancias. Decir que cuando el Parlacén se creó, el Parlacén era democrático, que el Parlacén buscaba crear democracia en la región, pero ha fallado en su objetivo. Y ha fallado tan rotundamente que Nicaragua sigue ahí, a pesar de que no es democrático. Y ha fallado tan rotundamente que las autocracias de Pekín y la autocracia de Moscú ahora son estados observadores en el Parlacén. Y sustentar en eso la denuncia panameña. Eso es un poquito más conflictivo, pero definitivamente que también, si uno verdaderamente cree en estos valores y principios, democracia, transparencia, lucha contra la corrupción y derechos humanos, pues definitivamente que la presencia de 2 autocracias extracontinentales y la presencia de la autocracia centroamericana de Managua, pues definitivamente que representa una afrenta a esos principios. Bien, doctor Ritter, nos quedan algunos minutos para... Es que yo quisiera que Alonso, quiero aprovechar esos minutos porque la explicación que nos ha dado sobre la salida del Parlacén me parece formidable, pero como rara vez tenemos estos segmentos de política internacional, Castalia, en este programa, y Panamá está a 2 meses de ingresar, de ser miembro no permanente por 2 años del Consejo de Seguridad. Yo quisiera que nos dieras, Alonso, un pantallazo de cómo está, qué panorama internacional, mundial ahora, porque ya no es solamente Centroamérica, ahora Panamá va al Consejo de Seguridad, que es global. ¿Qué panorama encuentra Panamá ahora que va a tener tamaña responsabilidad en el Consejo de Seguridad? Definitivamente, doctor Ritter, que es un panorama muy, pero muy complejo. Pero a ver, ¿cuándo el mundo no ha sido complejo? Cuando el mundo, yo les mencionaba la caída del muro de Berlín en los años 90, genocidio en Ruanda, disolución de Yugoslavia, disolución de la Unión Soviética, inicios de siglo, atentados terroristas, la guerra en Irak, en fin, el mundo siempre ha sido complejo. Pero en este momento hemos transicionado de un escenario de competencia estratégica entre los Estados Unidos y China
hacia un escenario de más abierta confrontación estratégica. Eso definitivamente que es un problema. Si esto se amarra, por ejemplo, con la guerra en Europa, con la guerra de agresión que lleva a cabo la Federación Rusa en contra del pueblo ucraniano, pues el escenario es mucho más disruptivo. A eso agreguémosles el componente de Gaza, el componente de Líbano ahora, y pues bueno, ya esto definitivamente que plantea una complejidad muy grande. Vayámonos a Asia y todo el tema por el estrecho de Taiwán y por la isla de Taiwán. La disputa que tiene China con los otros estados del sudeste de Asia por el mar del sur de China o el mar meridional de China. Ese es otro punto muy, pero muy importante. En Latinoamérica el crecimiento de las autocracias, no solamente está Nicaragua, Venezuela, Cuba, sino también tenemos otra pluralidad de autocracias que están surgiendo independientemente de su designación ideológica. En África tampoco la cosa es sencilla. En África la cuestión es mucho más compleja. Tenemos golpes de Estado en Malí, en Guinea, en Chad, en Sudán, en Burkina Faso, en Níger. En fin, estamos ante un orden internacional polarizado y definitivamente que inestable. Entonces, el rol que le va a tocar ejercer a Panamá en el Consejo de Seguridad, definitivamente que es uno para avanzar sus intereses estratégicos, pero también uno para preservar los valores y principios que, en teoría, no estoy diciendo que en la práctica, Panamá se compromete a observar. Entonces, temas tan centrales como, por ejemplo, la protección de los cascos azules en Líbano, que recientemente han sido objeto de ataques por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Eso es un tema que debe ser central. ¿Por qué? Porque dentro del mandato del Consejo de Seguridad están los cascos azules, están las operaciones de mantenimiento de paz. Entonces Panamá tiene que asegurarse que los cascos azules sean inmunes de cualquier ataque de un Estado miembro. Asimismo, también Panamá le toca balancear, por ejemplo, las tendencias expansionistas que tiene, por ejemplo, la Federación Rusa, las tendencias expansionistas que tiene la República Popular de China y las que en su momento tuvo los Estados Unidos a inicios de siglo. Cuando a inicios de siglo Panamá levantaba la mano y decía que la guerra en Irak había sido un ilícito, creo que todos hubiésemos aplaudido. ¿Por qué? Porque así mismo como fue ilegal atacar Irak en su momento, así mismo lo ha sido invadir Ucrania y así mismo lo es atacar a los cascos azules en Líbano o violar las fronteras territoriales de cualquier Estado soberano. Entonces es un escenario sumamente inestable. Complejo. Quiero agradecerte, Alonso, por de verdad que entender las razones del nacimiento del Parlacem, el objetivo que estuvo en su momento, en los años 70, 80, nos ayuda un poco a entender si Panamá realmente tiene que tomar en su agenda la prioridad de verificar la conveniencia o no de permanecer en este organismo. Agradecida y bienvenido siempre. Doctor Ritter, es el momento de escuchar su análisis en el GPS. Las relaciones internacionales nunca fueron tema de campaña ni de debates en la pasada contienda electoral. Parece extraño en un país con tantos vínculos y con tanta dependencia del mundo exterior. Si hablamos de los cientos de miles de migrantes que pasan por aquí, hablamos de política exterior. Si hablamos de listas discriminatorias, hablamos de política exterior. Si hablamos del canal, de los puertos y en general de la logística alrededor de la posición geográfica, hablamos de política exterior. Si hablamos de deuda externa y de inversiones de afuera, hablamos de política exterior. Si hablamos de la conveniencia de seguir como miembros del Parlacem, también hablamos de política exterior. Y hay un largo etcétera. Y sin embargo, repito, la campaña política transcurrió como si Panamá pudiera vivir aislada del mundo. El hecho de que no podamos influir en muchos de los acontecimientos que ocurren en otras partes no nos exime de analizar y de estar preparados para los distintos desenlaces, para los movimientos ideológicos que se debaten en el mundo y de cómo todo ello puede influir en nuestro propio desarrollo. Las nuevas exigencias para cooperación en materia fiscal, las luchas que deben ser concertadas para combatir el terrorismo y el lavado de activos, por ejemplo, tienen una incidencia en nuestro modelo económico. ¿Quién vaya a ganar la próxima elección en Estados Unidos, nos guste o no nos guste el resultado, podría cambiar la política migratoria de ese país con las consiguientes consecuencias para el flujo de irregulares por nuestro propio país? Lo que ocurra en el eterno conflicto interno de Colombia o si se consuma el fraude electoral en Venezuela, todo, de alguna forma u otra,
nos afecta internamente. Por eso es tan lamentable que en Panamá los asuntos internacionales ocupen tan poco espacio en el interés de los panameños y en las coberturas noticiosas, excepción hecha de los grandes acontecimientos, de las catástrofes y las guerras, de los viajes y los encuentros entre mandatarios. Panamá, que presume de ser, y que en realidad lo es, una arteria importante del comercio mundial y por tanto también de la geopolítica, no puede permitirse el lujo de ser un espectador indiferente, pues aunque no podamos influir en los acontecimientos, tenemos que estar siempre preparados para todos los posibles desenlaces. Gracias, doctor Ritter, por ese análisis. Bueno, y seguimos con más invitados para seguir analizando otro tema que, bien como habíamos adelantado, hay que ponerlo en contexto y hablar de su importancia, sobre todo el impacto en América Latina. Elecciones en Estados Unidos, pero también culmina lo que está denominado el superciclo electoral. Con nosotros esta mañana Daniel Sobato, él es politólogo y jurista, experto en elecciones, en gobernabilidad y democracia. Daniel, como siempre, un gusto tenerle y gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es totalmente recíproco, Castalia. Muchas gracias por la invitación y siempre un placer de dialogar con usted y con el doctor Ritter. Bueno, cuando nos preparábamos para la cobertura de nuestras elecciones, en mayo pasado hablábamos precisamente de ese superciclo electoral. ¿Cierra Uruguay este periodo? Correcto. El superciclo electoral es un proceso de elecciones que yo he denominado que arrancaron en el año 2021 y cierra precisamente ahora a fines del año 2024 con las elecciones nacionales en Uruguay que van a tener lugar precisamente este domingo. Son elecciones donde se va a elegir presidente y donde se va a renovar las dos cámaras del Congreso. Así que hay una gran expectativa, pero también porque va a haber dos plebiscitos que se van a llevar a cabo conjuntamente con la elección presidencial y legislativa. Uno sobre el tema de la seguridad ciudadana, sobre el tema de si la policía puede o no hacer allanamientos nocturnos. Este es un tema muy típico de Uruguay, donde la policía no puede hacer allanamientos nocturnos como lo puede hacer en la mayoría de los países. Pero el segundo plebiscito es mucho más relevante, incluso para la conversación que se está teniendo aquí en Panamá, porque tiene que ver con el tema de las pensiones. Y propone tres cosas. Número uno es volver a traer la edad de jubilación de los 65 años donde está ahora a los 60 años. Dos, equiparar el salario mínimo con la jubilación mínima. Y tres, poner fin a los fondos de pensiones. Y obviamente esto está generando un enorme debate que une prácticamente todo el arco ideológico, desde el expresidente Pepe Mujica al actual presidente Luis Lacalle Pou, coinciden en que este plebiscito debe ser rechazado porque podría llegar a traer consecuencias fiscales mayúsculas para el Uruguay. Así que gran expectativa. ¿Mantienen el sistema de ahorro individual? Bueno, tienen obviamente el tema de ahorro individual, pero también hay un ahorro del Estado y ahí donde está el gran debate. ¿Qué efectos fiscales le podría llegar a producir estas primeras dos medidas? O sea, tienes mucha más gente incorporando que va a poder cobrar jubilación si te jubilas a los 60, tienes un nivel de gasto mayor si equiparas la jubilación mínima con el salario mínimo y después tienes un problema muy fuerte en materia de lo que el mercado le está poniendo atención, que es cerrar el tema de los fondos de pensiones. Ahí hay acumulado básicamente 23.000 millones de dólares y esto realmente sería... ¿Es la primera vez que se hace esto? Esto, o sea, claro, elecciones con decisiones tan importantes para este país. Bueno, no es la primera vez que se hacen de manera conjunta con decisiones importantes, pero sí con un elemento de tanta significancia social, pero también económica y fiscal, como podría llegar a traer esta medida. Además, la pelea de fondo está puesta, obviamente, en la elección presidencial, ¿no? Sí. Si es que hay continuidad de la coalición de gobierno, que es de centro-derecha, que lidera el presidente Luis Lacalle Pou. El presidente no puede buscar la reelección consecutiva por mandato constitucional. El candidato que mejor posicionado está del Partido Nacional es Álvaro Delgado. También está bien posicionado un candidato del Partido Colorado, que es Andrés Ojeda.
Y entre los dos, junto con el Partido Cabildo Abierto y junto con el Partido Independiente, forman la coalición de gobierno. Estos están buscando la continuidad. Frente a eso, el Frente Amplio quiere buscar la alternancia y regresar al poder de la mano de Yamandu Orsi, que es el candidato de centro izquierda. Todo hace prever de que el candidato del Frente Amplio gana la primera vuelta, pero sin definir la elección presidencial, y que va a haber necesidad de ir una segunda vuelta el 24 de noviembre, muy probablemente entre el candidato Orsi del Frente Amplio y el candidato Delgado del Partido Nacional o Partido Blanco. Bueno, nosotros vamos a tener algo, no una elección, pero vamos a tener una definición también esta semana de la situación de la Caja del Seguro Social, con la diferencia que no vamos a ningún referéndum ni plebiscito. Esto va a ir a la Asamblea el 6 de noviembre, como acabamos de ver en los bloques anteriores. Daniel, yo quería que este va a ser el último radar que vamos a tener antes de las elecciones de los Estados Unidos, porque el próximo domingo es 3 de noviembre, que es el Día de la Independencia de Panamá, no vamos a tener radar, de manera que este es el radar previo a las elecciones en los Estados Unidos, que realizan, o sea, que terminan, más bien quiero usar la palabra terminan, porque las elecciones ya comenzaron. Las elecciones terminan el 5 de noviembre, pero de eso precisamente era algo de lo que quería que nos ayudaras a comprender. Se siguen mucho las encuestas, y a lo mejor tú tienes las últimas encuestas, y que todo apunta a una elección muy reñida, pero ¿cuánto afecta una encuesta decir que ha subido o bajado, si ya creo que ya deben andar por los 30 millones de estadounidenses que ya votaron? O sea que independientemente de lo que digan o de los errores que puedan cometer los candidatos de aquí al 5 de noviembre, ya no va a afectar el resultado de las elecciones, y háblanos de ese sistema, tan curioso. Es una apuesta difícil en la que usted me pone, porque esta ha sido una elección totalmente inédita, llena de sorpresas y de muchos cambios. Y estos últimos días yo creo que van a ser de una intensidad mayúscula, como ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque en principio ambos, tanto Trump como Harris, vienen cabeza a cabeza. Es decir, prácticamente en una situación de empate, en lo que es el voto popular. Pero el presidente no se elige por voto popular en Estados Unidos. Pero en términos de voto popular, Harris sigue llevando una mínima diferencia en la mayoría de las encuestas, en otras no, de un 48, 46, 47, 45, van cambiando mínimamente, pero es una referencia que hay que tomar en cuenta, pero que no aplica. En Estados Unidos, el presidente y el vicepresidente, pero fundamentalmente concentrándonos en el presidente, se eligen por colegio electoral. Es decir, hay una elección indirecta en el cual en cada uno de los 50 estados se elige un número igual de electores, que es la suma de los que ese estado tiene en la Cámara de Representantes más en el Senado. Y básicamente en Estados Unidos ya hay estados que por lo general son fieles a Trump, al Partido Republicano, y hay estados que son fieles al Partido Demócrata, o sea, Harris. Esos prácticamente se dan por contado. El colegio electoral tiene 538 miembros, por lo tanto el número mágico son 270 que hay que alcanzar para ganar la presidencia. Hay 7 estados en este momento en Estados Unidos donde la elección se va a disputar. Y son Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada. De los 538, estos 7 estados juntan 93 electores. ¿Ok? Y ahí es donde se juega. Pero dentro de esos 7 estados, en realidad la elección se termina definiendo entre 150.000 y 200.000 votos en ciertos condados donde en diferencias mínimas se puede ganar o perder la elección. ¿Por qué?
porque salvo 2 estados que no están en estos 7, el que gana, aunque sea por un voto en el estado, se lleva todos los electores de ese estado. O sea, aquí no aplica la tendencia de las encuestas entonces para nada. Bueno, aplica tendencia de una encuesta hiper sofisticada que tienen que tratar de ir determinando, casi que yo diría condado por condado, estado por estado, de estos llamados swing states o estados bisagra, porque en algunas elecciones votan por uno y en otras elecciones votan por el otro partido, y ahí es donde se va a definir la elección. Ahora, hay que tomar en cuenta las características inéditas de esta elección, el hecho de que tengamos nuevamente a un Trump, que es una persona que ha sido calificada por 2 exgenerales en esta semana que acaba de cerrar, como una persona con tendencias muy autoritarias y fascista, una persona que de una manera u otra estimuló la insurrección del 6 de enero en contra del Congreso, y una persona que está condenada por la justicia por 34 cargos. Y frente a eso, una candidata, Harris, que no fue electa en las primarias, porque quien fue electo en las primarias fue el presidente Biden. El presidente Biden renuncia a esa candidatura, asume la candidatura Kamala Harris, es ungida por la convención, pero no fue electa en las primarias y es bastante desconocida. Y este es un poco este tema tan confuso, tan complicado en la cual se encuentra la democracia norteamericana. Dependiendo de esos resultados, Daniel, ¿cómo nos impacta a nosotros en cualquiera de los 2 escenarios? Bueno, si gana Trump o gana la señora Harris. Yo creo que primero hay que a su vez poner el foco en que no es solamente una elección presidencial. Se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, 435, y se renueva 1/3 del Senado. Y podría darse otro caso muy inédito en la elección de Estados Unidos. En este momento en la Cámara de Representantes la mayoría la tienen los republicanos y en el Senado la mayoría la tienen los demócratas por una diferencia mínima. Podría llegar a ocurrir de que hubiera un cruce, de que los republicanos se queden con el Senado y que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes. Dependiendo de cómo quede resuelto la integración de ambas cámaras, va a ser muy importante por el tema de la gobernabilidad. Pero en el caso hipotético que ganara Trump, si Trump se quedase con mayoría en ambas cámaras, más una Corte Suprema de Justicia, donde 6 de los 9 miembros de la Corte Suprema son de una tendencia claramente conservadora, eso podría llegar a generar fuertes tensiones geopolíticas a nivel global, fuertes tensiones políticas al interior de Estados Unidos, y eso repercutiría en América Latina, yo diría, de manera parte diferente entre Trump y Kamala, pero no significativamente muy diferente, porque realmente América Latina no es desde hace mucho tiempo una prioridad para las administraciones norteamericanas. Hay temas obviamente de importancia, el tema de la droga, el tema de la inmigración, hasta cierto punto parte del comercio, pero los ojos, las prioridades de Estados Unidos, gane Trump, gana Kamala, salvo en el caso de México por el tema del nearshoring y por el tema de la violencia creciente que estamos viendo en México, salvo quizás la relación estratégica con Brasil por su peso específico, en los demás casos yo creo que no habría mayor importancia. Punto final. Hay que ver qué pasa, como bien señala el doctor Ritter, en este proceso muy complejo, porque el día electoral es el 5, pero ya se viene votando y yo creo que este año se va a votar mucho más de lo que se votó en el 2020, que era época de pandemia. Ya llevan votado 30 millones de electores en 47 estados que tienen voto adelantado. Pero el gran tema es qué pasa la noche del 5. ¿Habrá un resultado claro o no? Y los días subsiguientes, si Trump pierde, ¿aceptará los resultados o similar al año 2020 seguirá diciendo no perdí, me hicieron trampa, no voy a aceptar los resultados? O sea, un gran signo de pregunta del grado de judicialización y de tensión política en el cual Estados Unidos podría entrar si esta elección no se resuelve adecuadamente. Bueno, si los objetivos
y las prioridades de Estados Unidos no están definitivamente. América Latina sí está en el conflicto en Oriente Medio, o sea, sí está la situación tensa todavía entre Rusia y Ucrania. O sea, ¿cómo logra Estados Unidos buscar los balances en momentos en que hay quienes evidentemente señalan no debe ser tampoco la prioridad de Estados Unidos entrar directamente en estos conflictos? Bueno, si uno viese, bueno, acá hay opiniones personales, la mía en lo personal es, si uno ve el siglo XXI, la disputa, Estados Unidos la disputa la va a tener y la tiene con China. Esa disputa es en el Pacífico y esa disputa es por el tema tecnológico. Pero Estados Unidos obviamente sigue arrastrado por dos conflictos en este momento. Uno, el de Ucrania, donde claramente esta semana tuvimos la reunión no solamente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sino la de los BRICS. Y si en realidad se quería aislar a Putin, ha quedado claro que salvo el grupo del G7, el resto ha estado ahí prácticamente en la reunión. Lula no pudo ir porque tuvo un accidente doméstico que le impidió viajar, pero digamos, Trump presume de que si él es electo y regresa a la Casa Blanca, él tiene una relación muy cercana con Putin que podría llegar a generar una solución rápida de ese conflicto, porque además creo que le va a decir a los europeos, there is no more money. Así como acá dice, no hay plata, le va a decir no hay plata. Yo creo que eso forzaría más a buscar una solución negociada. Por el otro lado, en Medio Oriente vemos la desesperación del secretario Blinken, que va y viene. En este momento se reunió después con Netanyahu, se reunió con el príncipe de Arabia Saudita, se reunió con la gente de Qatar, tratando de buscar un cese al fuego desesperado, pero en una situación que le está costando muchísimo. Y yo creo que ese es otro conflicto que eventualmente quien llegue a la Casa Blanca va a heredar en una situación muy, muy complicada, porque ese conflicto ya se ha ido regionalizando. Arrancó en Gaza, termina la segunda etapa en el Líbano con un final muy incierto, y quizás habrá que ver qué respuesta oportuna Israel le va a dar a Irán, que todavía, presionado por Estados Unidos, no ha dado respuesta al último ataque de Irán. Así que tenemos dos macro conflictos donde Naciones Unidas muestra su incapacidad para poder actuar y lograr un cese al fuego, y Estados Unidos está buscando una salida que creo que van a ser temas centrales para la próxima administración. Bueno, pero para los Estados Unidos es casi una urgencia política llegar al final de este conflicto, especialmente de aquí a las elecciones, porque hay estados claves como Michigan, que acabas de mencionar, donde la población musulmana puede definir también esa elección, y que está algo o muy descontenta con el manejo que ha tenido, especialmente en el caso de Biden, por el envío de armamento a Israel. Coincido totalmente, y como en esta elección cada voto cuenta, también el tema de muchos jóvenes que se sienten muy decepcionados porque ven que la administración Biden-Harris no ha sido lo suficientemente fuerte para ponerle unas líneas rojas a Netanyahu, y eso le podría restar votos que pueden llegar a ser en estos estados bisagra o swing states claves para ganar o perder la elección. Me quedo con esa reflexión. Daniel Sobato, le agradezco muchísimo estar con nosotros en este análisis. Bien lo planteaba doctor Ritter, es el programa que hacemos previo a estas elecciones, así que vamos a estar muy pendientes de estos resultados. Daniel, un placer tenerte con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Esta es la madre de todas las elecciones. Es una elección Netflix que realmente está generando una enorme expectativa, no solamente en Estados Unidos, no solamente en nuestra región, sino a nivel global. Es muchísimo lo que está en juego. Con esto nos vamos a la pausa. Usted siga con nosotros porque al regresar tenemos las conclusiones y, por supuesto, la caricatura de Hilde, a ver en qué se ha inspirado en esta semana. Bueno, estamos de regreso y en esta parte final de Radar. Sin duda ha sido un programa bastante amplio. Creo que tenemos bastante claras las posiciones, al menos de los que han llegado a las mesas de trabajo que concluyeron esta semana. Creo que justamente Hilde Sucre se ha inspirado en este acontecimiento. Bueno, todos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir
el día 6 de noviembre, cuando debe ser presentado ese documento final. Vamos a ver esa caricatura de Hilde esta mañana. ¿Usted lo reconoce, doctor? Le voy a dar esa tarea. Bueno, Alguien que se parece es a Francisco Bustamante, que es el vocero o el relator de la mesa. De la mesa. Y en efecto, creo que la caricatura de Hilde resume perfectamente incluso el contenido de este radar. Dice, se acabaron las propuestas, ahí están las 3 propuestas, o la gran cantidad de propuestas que hay ahí, 3 grupos de propuestas, y ahora dice, ahora es que viene lo bueno. Ahora es que y viene en lo efecto, bueno. El presidente hablará el miércoles sobre esto, y el 6, tan pronto pasen las fiestas patrias, tendremos ya en la Asamblea la propuesta final del gobierno. Me parece extraordinario. Sí. Y realmente... Alguien que se parece a Dinomón, lo caracteriza con ese saco, con el saco con de el Dino, color del Dino de los Picapiedra. Pero bueno, ahí están todas las propuestas, ahora es que viene lo bueno. No se equivoca, Hilde, con este análisis en tus trazos este domingo aquí en Radar, y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Ahora y es que como viene el lo bueno. próximo domingo no vamos a tener Radar Castalia, después, cuando ya volvamos el 10 de noviembre, ya habrá pasado todo. Sí. Se habrá presentado y sabremos qué fue lo que propuso el gobierno, y habrán pasado también las elecciones en los Estados Unidos. Y estamos obligados. Así que esos eran los temas que teníamos para hoy, eran obligados. Así es. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Nos vemos entonces el próximo domingo 10 de noviembre.